Buenos días a todos, Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Es un día maravilloso en la presencia del Señor, confiando siempre que Dios y su palabra sean el fundamento, el soporte, el sostenimiento de nuestra vida. Hemos comenzado una serie que le he titulado Consejos para seguir a Dios. Esta es la segunda parte y última. Solamente tendrá dos partes. Hablábamos el día de ayer que el cristianismo no es solamente asistir a reuniones o practicar algunas ceremonias o ritos. Seguir es seguir a Jesucristo, es seguir los pasos de nuestro Señor, es ser su discípulo. Un discípulo es alguien que piensa como Él, que habla como Él, que actúa como el Señor. Primero, en el día de ayer hablábamos de qué es lo que motiva nuestras acciones. Estamos hablando de los consejos para seguir a Dios. Tenemos que cuidar la motivación, qué es lo que nos empuja a seguir a Cristo, a servir al Señor. La Biblia dice en Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda mi corazón porque de él emana la vida. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la motivación de nuestras acciones? Podemos hacer acciones buenas con motivaciones incorrectas. La fama, el éxito, el reconocimiento, el orgullo, la prepotencia, la independencia, la autosuficiencia son motivaciones incorrectas, el egoísmo, la envidia, los celos. La Biblia dice que muchos predicarían por envidia, por celos, porque por competencia. Y dice el Señor, bueno, déjalo que lo hagan porque están llevando la palabra y la palabra se está irradiando, vamos a decirlo así. Pero esas motivaciones incorrectas, pues no te darán fruto en tu vida. Llevarás el evangelio, anunciarás las buenas nuevas, pero no llevarás fruto para ti. No habrá galardón en el cielo cuando nuestras motivaciones son incorrectas. Segundo, Dios busca personas fieles. Una persona fiel es aquella que permanece siempre ahí sin defraudar, sin engañar. Y Dios está buscando personas fieles a Él, a su llamado, a su palabra, a su propósito. Tercer punto, ser un hacedor, no solamente un oidor. Y yo agregaba de los habladores, porque hay personas que hablan mucho y hacen poco. Y hablamos de que de este tipo de persona que casi hacen poco, por ende se equivocan poco porque no tienen mucho riesgo, pero como tienen mucho tiempo porque no están haciendo nada, entonces critican a los que hacen. Y por supuesto está el segundo grupo, que es el que más se hace, es el que más se equivoca, porque cuando usted está haciendo más cosas, pues tiene más posibilidades de equivocarse. Pero ese grupo no tiene tiempo para estar criticando a los demás. De manera que creo que lo mejor que podemos hacer es estar en el grupo de los que son criticados, pero son los que más hacen y son los que no tienen tiempo para criticar a los demás. Hoy vamos a hablar del cuarto y quinto punto, y el cuarto dice, usa lo que tienes en tu mano. Es que nosotros muchas veces estamos esperando que todo lo que en nuestras vidas se resuelva para poder servir al Señor. Encontramos a Moisés, que tenía muchas dudas acerca de cómo sacar a Israel de Egipto. Y le preguntó a Dios, ¿con qué lo voy a hacer? Y Dios le responde en Éxodo 4:2 y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El Señor le mostró que con esa vara que tenía en la mano era con la que él iba a usarlo para sacar a Israel de Egipto.
Nosotros muchas veces estamos esperando cosas externas, provisión, qué sé yo, muchas cosas se resuelvan para poder comenzar. Pensamos que no podemos, pero Dios nos dice en esta mañana que comencemos con lo que tenemos, porque recuerda que es por fe. Entonces, muchas veces estamos estancados porque estamos esperando que la salud mejore, que las finanzas mejoren o que el clima mejore, que ya no estemos en invierno. Mire, es impresionante, pero en estos años como pastor, personas dejan de venir a la iglesia porque está muy frío y otros dejan de venir porque ya están en el verano. Entonces, como en el frío hace tanto frío, no vienen a la iglesia, pero en el verano hay que disfrutarlo, tampoco vienen. Total que ningún clima les va a funcionar porque en el frío está muy frío para salir y en el verano hay que aprovecharlo, tampoco llegan. Hay personas que están esperando que sus situaciones relacionales con sus hijos, con sus esposos, esposas, se mejoren. Otros tienen como excusa que son muy jóvenes, otros dicen, no, yo ya soy muy anciano. De manera que no podemos esperar a que estas cosas cambien. Creo que los cambios vienen cuando comenzamos a hacer la obra de Dios. Hay un principio que me ha funcionado a mí, es cuando yo sirvo a otros, bendigo a otros, ayudo a otros, levanto a otros, Dios me bendice a mí, me ayuda a mí, me levanta a mí, me restaura y me ayuda a sobrepasar mis situaciones. De manera que cuando yo me enfoco en ayudar a otros, Dios me ayuda a mí. Lo mismo te digo en esta mañana, levántate a servir al Señor, que Dios te va a bendecir a ti. Hacer la obra de Dios es algo que se hace por fe y luego viene la provisión. Recordando una de las historias bíblicas más maravillosas, en donde Josué tenía que pasar el río Jordán. El río Jordán, a pesar de que no es muy ancho, es muy caudaloso, o sea, la corriente es muy fuerte y apenas metes el pie es muy profundo. El primer paso ya el agua te llega al cuello. Entonces, ellos tenían que pasar por ahí, pero tenían que pasar con animales, con niños, y realmente era un momento peligroso para pasar el río Jordán. Estaban esperando un milagro de que el río Jordán se abriera para pasar en seco. Pero no sucedió nada hasta que los sacerdotes metieron su pie en el agua. Una vez que metieron el pie en el agua, se abrió el río Jordán. Muchas veces nosotros estamos esperando que se abra nuestro río Jordán para pasar en seco. Pero Dios nos dice, tienes que dar el primer paso en lo mojado. Tienes que dar el primer paso cuando no se ve nada. Tienes que dar el primer paso cuando todo parece que no hay nada, que nada raro va a pasar. Eso se llama fe. Entonces, el cuarto punto y último se llama la perseverancia. Va más allá de las emociones. Es hacer las cosas para Dios todo el tiempo cuando queremos o cuando estamos desanimados. Las personas que son guiadas por las emociones nunca harán algo importante en la vida. Siempre va a haber situaciones difíciles, oposiciones. Es difícil hacer algo que salga 100% lo planificado por nosotros. Pero recordamos una vez más que estamos en las manos de Dios. Qué interesante es este último punto de la perseverancia. Las emociones son muy peligrosas. Hay momentos donde yo me siento emocionado, animado para llevar la palabra, para predicar el evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación, para predicar en la iglesia, para hacer la obra de Dios. Pero hay momentos donde estoy cansado, hay momentos donde estoy desanimado, hay momentos donde estoy enfermo físicamente y estas situaciones pues disminuyen las emociones en mí, pero he aprendido a continuar haciéndole, aunque ese día no sea un día emocionante,
aunque en ese momento mis emociones estén abajo. Cuando dependemos de las emociones para hacer la obra de Dios, el enemigo se va a encargar de mantenerte tus emociones abajo para que no lo hagas. De manera que cuando comienzas a ser perseverante, aunque tus emociones están en contra de ti, en contra de levantarte, de hacer las cosas, pero lo haces, tú estás venciendo una de las batallas más fuertes que tiene el ser humano, y es vencer las emociones negativas. Imagínate si el Señor, si hubiera dejado llevar por las emociones, nunca hubiera ido a la cruz, porque la emoción, una de las emociones más fuertes que tuvo Jesús fue en el monte de Getsemaní, donde sudó gotas de sangre. Era tanto el estrés, tanto el dolor, la angustia de la muerte, que fue uno de los momentos más difíciles de Jesús, peor que la cruz. Pero en ese momento él no se dejó llevar por sus emociones. Sus emociones le decían, no mueras en la cruz. Mejor, ¿por qué no sigues predicando? Los discípulos todavía no están listos. Hay mucha gente que hay que sanar, que hay que libertar. No es el momento de morir en la cruz. Creo que le decía a su mente, creo que el enemigo le hablaba, creo que sus emociones le hablaron. Pero él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta de mí esta copa. Pero él hizo la voluntad de Dios, a pesar de que sus emociones eran contrarias. De manera que yo te invito a que perseveres en medio de las emociones negativas que tenemos. Que Dios les bendiga en este maravilloso día. Les habló su pastor, Luis Felipe Jaramillo. Bendiciones. Feliz día.